Hola a todos, hoy vamos con los resultados de Garella Tobacco. Es una compañía que a nivel personal, la verdad es que en su caso me hace mucha ilusión. Tengo cierto romanticismo con ella, son así un poco friki, pero los que nos dedicamos a un poco analizar negocios y también invertir, pues creo que es un caso representativo de algo peculiar, para bien, tanto en el caso de los negocios, porque es una compañía que, bueno, si no habéis escuchado el análisis que hice de ella hace creo que ya año y medio, un par de años, pues la verdad es que es apasionante como frente a un oligopolio como es el del tabaco, que yo creo que pocos oligopolios, podríamos decir, han sido tan poderosos o son tan poderosos como el del tabaco, pues cogen en Carelia y dicen, oye, somos aquí muy fuertes en Grecia, en nuestra casa, pero tenemos en mente la idea de también ser una compañía exportadora y vamos a quitarle cuota de mercado, a plantarle cara al oligopolio del tabaco en países donde no tenemos ninguna presencia, ¿no? Y así pues les han ido rascando cuota en España, en Francia, en Austria, en un montón de países de Europa, toda la Europa del Este, en Asia, también tienen presencia en África, prácticamente la única región en la que no están es en América, ¿no? En América del Norte o del Sur. Pero, pero sí, desde la perspectiva de los negocios es como con éxito el ser capaz de, en cierto modo, disrupcionar o hacer peligrar la cuota de mercado de un oligopolio tan asentado como es el del tabaco y hacerlo con tanto éxito, ¿no? Y luego, por otro lado, desde la perspectiva de las inversiones, sí que Carelia pues me hace ilusión su caso porque tiene ciertas reminiscencias a esa época que tiene cierta mítica, ¿no? De cierta mítica la época de Graham, ¿no? De Benjamin Graham, de las NetNet, de las compañías que llegaron a cotizar con una caja neta, un efectivo por encima de la capitalización bursátil, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Y bueno, normalmente cuando vemos esos casos en bolsa hoy en día, pues suelen ser, que ya también son escasos, pero cuando los vemos, pues suelen ser empresas que tienen algún pero, ¿no? Que es un negocio que está muy en declive o al menos un negocio que no es rentable. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza el caso de Cronos, ¿no? De la filial que cotiza en bolsa, pero bueno, mayormente participada por Altria, ¿no? Por la tabaquera norteamericana de cannabis, del negocio de cannabis, y bueno, es un negocio que quema caja todos los años, ¿no? Que pierde dinero, y para que no quebrase la empresa mientras que conseguía hacerse un hueco lo suficientemente grande como para ser rentable, o si algún día legalizaban del todo a nivel federal la marihuana en Estados Unidos, pues le inyectó a cambio de su participación mucha liquidez a Altria, ¿no? Pues oye, al final, claro, si tú dices, vale, tiene muchísimo efectivo, pero es que cada año de los, me invento, 700 millones de dólares que tiene de caja neta, pues te quema 60 o te quema 30, pues oye, al final no puedes valorarlo igual. Pero es que el caso de, lo bonito del caso de Carelia es que tiene, como luego veremos ya, 850 millones en efectivo y equivalentes, no tiene deuda. Y bueno, ahora sí que ha subido un poco la cotización después de este año que ha sido muy bueno, pero oye, es que ha estado desde que publiqué el análisis, ha tenido momentos de estar ligeramente en net, vamos, de cotizar por debajo de lo que valía el efectivo y equivalentes que tenía en el balance, ¿no? Y encima tiene el edificio de oficinas en propiedad, tiene edificios de logística, bueno, que encima tiene inmobiliario, llegado el caso, que podría vender, ¿no? Pero lo interesante de Carelia es que encima no para de crecer en beneficios, ¿no? Como en un año malo que los ha tenido, porque al final la época que dependía mucho más de Grecia, pues ha tenido épocas peores, ¿no? Cuando estuvo a punto de salir Grecia de la Unión Europea y tal, con Cipras, pero, pero incluso en esos años, pues aguantaba bien la posición, se mantenía en beneficios, caía ligeramente, pero este año, desde luego, es que se ha coronado, como veremos, y con mucho mérito. Al final, pensándolo, se me venía a la cabeza, bueno, este año no ha salido la machada, pero me ha recordado un poco este año de Carelli, un poco los años del Madrid, del Real Madrid, cuando iba muy mal en Liga, mal en Copa del Rey y tal, y de repente pues saca la casta o ese orgullo de ser el Real Madrid, o no sé, esa épica, y luego te gana la Champions, ¿no? Cuando a lo mejor todos los comentaristas supuestamente expertos pues comentaban
que era imposible, que ese año tenía un equipo malísimo, que el entrenador lo hacía fatal. Bueno, pues esto yo creo que ha sido parecido, ¿no? El año empezó muy mal para Calidad Tobaco y luego le han dado la vuelta. Al final, si habéis leído o escuchado el análisis de Calidad Tobaco, pues es una compañía que se ha hecho fuerte en los duty free, ¿no? En las tiendas de las fronteras de ventas sin impuestos, ¿no? Con muchos menos impuestos entre países, pues se ha hecho fuerte en esas tiendas para vender sus productos de tabaco, ¿no? Y entonces, pues, uno de los países donde vendía mucho, pues era en Turquía, ¿no? La frontera terrestre con Turquía. Pues, claro, resulta que el gobierno griego, pues, por un lado ha prohibido, las ventas a distancia transfronterizas, es decir, que antes a través de internet y por teléfono pues se vendían productos de tabaco cruzando la frontera hacia países de fuera o dentro de la Unión Europea y esto pues ya se ha prohibido, ¿no? Eso le viene mal, pero sobre todo lo que más le ha perjudicado o más pensaban ellos que le iba a perjudicar era el hecho de que han restringido mucho las ventas en tiendas duty free de fronteras terrestres, ¿no? Al final, si esto es un poco como Gibraltar para el sur de España, ¿no? Que, oye, van haciendo restricciones de, en vez de 2 cartones, un cartón. Pero el caso es que en este caso lo han restringido hasta tal punto, ¿no? Por presión de la Unión Europea, que ya solo dejan comprar en la frontera con Turquía o con otros países limítrofes con Grecia, con Macedonia, Albania, etcétera, pues solo dejan comprar 2 cajetillas de tabaco. Es cajetillas, no cartones. 40 cigarrillos, vaya. Y entonces, claro, pues básicamente es que te hundan el negocio. Pues ellos cogieron y dijeron, oye, a principio de año de 2025, esto va a pasar, esto es una realidad, vamos a perder por aquí el negocio. Entonces tenemos que arengar aquí a la tropa para que consigan compensar la caída de volúmenes que vamos a tener en nuestra fábrica de Grecia, porque al final ellos en la fábrica de Grecia pues fabrican todo lo que luego exportan y esto hay que levantarlo, así que oye, arengar ahí a los comerciales o a los distribuidores o a quien sea, darle vueltas a la cabeza cómo lo podemos hacer, pero tenemos que compensar lo que vamos a perder de los duty free de estos 3 países, ¿no? Que representaban un pico interesante de Carelia, ¿no? Pues fijaos cómo han hecho este año, que después de todo y después de la batalla se ha sentado el polvo, pues resulta que han crecido, por un lado en Grecia, en volúmenes, es decir, en una industria que decrece en volúmenes, pues ellos han crecido un 4,6% en cigarrillos en Grecia y luego en todos los países de fuera de Grecia han crecido un 10,5% los volúmenes en cigarrillos y un 5,5% en tabaco de liar. Aquí he puesto, este año pues han sido más transparentes que otros años en cuanto a datos de cómo van en diferentes geografías. Y oye, pues fijaos, han crecido un 11,2% en volúmenes en Bulgaria, que es después de Grecia su mejor país, ¿no? Por facturación y beneficios. En Francia han crecido un 53%, que para hacernos una idea, en Francia llevan ya pues por lo menos 15 años, que no es un país nuevo en el que hayan entrado. Y de hecho en Francia pues con los cigarrillos Homé, que son los que tenéis ahí a la derecha, que son super slim, ¿no? Los finitos, que tienen mucha aceptación en el público femenino, pues allí tienen una posición muy buena. Pues hoy han crecido un 53% en Francia. Por lo visto, no sé si es así, pero es lo que me comentaba la IA de Gemini, ¿no? El chat de Gemini, pues me decía que lo que han hecho en Francia es que han pasado de estar en 3 de cada 10 estancos a estar en 7 de cada 10 estancos. Claro, en Francia, en España, ellos no van con logista, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, sino que van con el distribuidor secundario. Entonces, claro, no tiene la capacidad que tiene logista para llegar a tantos estancos, pero debe ser que les habrán dado un incentivo o no sé qué han hecho, pero lo han hecho ellos mismos, pero han conseguido en Francia crecer un 53% en las ventas por volúmenes de cigarrillos. Ten en cuenta que eso es crecimiento de volúmenes, pero es que encima han crecido los precios. Y por eso el crecimiento de ingresos y de beneficios ha sido bastante superior incluso al del crecimiento de volúmenes. En Austria, que llevan también 15 años, han crecido un 18% en cigarrillos y un 20% en tabaco de liar. En República Checa, 5,7%, 6% en España. En Turquía, incluso a pesar de todo esto, no sé cómo lo han hecho, pero han crecido, bueno, a lo mejor han crecido en Turquía precisamente porque pensaba el público que lo iban a restringir y han comprado preventivamente, ¿no? Un 16%
han crecido en cigarrillos en los duty free de Turquía y un 13% en tabaco de liar. Incluso el norte de África, que desde la primavera árabe pues le había caído bastante, pues luego veremos los datos de ingresos, pues ha crecido en volúmenes un 10%, ¿no? en los países del norte de África. Luego hay una serie de países de la Europa del Este donde han crecido, pero tampoco nos dan el dato concreto, como Serbia, Macedonia, Kosovo, Albania, Montenegro, Armenia, Moldavia. Luego en Rumanía han multiplicado por 3 los volúmenes, me imagino que sería un país que habían entrado hace poco. Se han quedado igual en cuanto a volúmenes en Georgia, Portugal, Eslovaquia y Reino Unido. Bueno, el Reino Unido ligeramente a la baja. En estos países han decaído ligeramente y luego se han quedado igual en Chipre, Bélgica y Holanda. O sea que por volúmenes, que estoy tan acostumbrado a ver las grandes tabaqueras que todos los años o casi todos decrecen los volúmenes consumidos, que no sé, es como muy, muy meritorio, ¿no? Lo que está consiguiendo Carelia. Luego, claro, como ha crecido mucho los volúmenes y encima crecen los precios de las cajetillas, aunque ellos se sitúen en la parte más baja, pues al final las ventas, una vez excluidos los impuestos especiales al tabaco y el IVA, han crecido un 21% y el beneficio operativo ajustado, en este caso no hay nada que ajustar, pero bueno, el beneficio operativo ha crecido más todavía, ¿no? Un 22,9%. Claro, hablamos de una empresa que el mercado descuenta poco menos que va a desaparecer mañana, en el que yo mismo invertí con una tesis hace, no sé si un par de años, que se basaba prácticamente en que si desaparecía el negocio dentro de 10 años a un 10% de caída anual de los beneficios, pues aún así se le iba a ganar, no sé si un 5% o algo así anual, en el peor escenario, que la verdad es que tampoco veía yo muy probable, pero digo, oye, en el peor escenario, que es que desaparezca el negocio en 10 años, porque, no sé, porque hay un cataclismo con el negocio de los cigarrillos, salga una cura para quitarse la adicción a la nicotina, o no sé. O que ICOS, pero es que fijaos que ICOS, no, se me ha olvidado traeros el dato concreto, pero es que en Grecia tiene una cuota de mercado tremenda, ICOS de Philip Morris, de tabaco calentado, y aún así no decae las ventas de cigarrillos. Por lo visto es que allá en Grecia se da mucho el compartir el uso de cigarrillos y tabaco calentado, es decir, en casa consumen mucho en el trabajo el tabaco calentado y luego para cuando socializan pues son más de cigarrillos, ¿no? No sé si por el postureo, por tal, no sé. Bueno, tampoco soy yo fumador y no sé muy bien de por qué será, pero bueno, también es verdad que molestas menos en casa con el tabaco calentado que con los cigarrillos, el olor, etcétera, no sé. Bueno, el caso es que les ha ido muy bien en resumen. En Grecia han crecido un 5,2% la facturación. En los países de la Unión Europea, excluyendo a Grecia, un tremendo 54,7% de aumento de facturación, que la verdad es que es increíble porque entre 2020 y 2024 habían crecido ligeramente, pero bueno, se podría decir que estaban más o menos estancados en facturación y de repente de un año para otro crecieron un 54,7%, que encima se ve que ha sido por crecimiento de volúmenes, o sea que han dado con la tecla de alguna manera para mejorar la comercialización de sus productos y han robado mucha cuota de mercado, bueno, mucha cuota para lo que es Carelia, al oligopolio del tabaco, ¿no? Que está más centrado en los productos de nueva generación quizás. Luego, en otros países de Europa, excluyendo Unión Europea y Grecia, pues han crecido un 7,5%, que también está muy bien. En África han crecido un 2,6% y en Asia han crecido también un muy bueno 35,5%. De hecho, en Asia pues están en máximos históricos, que la verdad que, oye, es un 7% de los ingresos Asia, pero, oye, pues entre uno y otro, al final Grecia pesa un 24%, Unión Europea 36%, es decir, que entre Grecia y Unión Europea pues pesa un 60% de los ingresos. Luego tienen lo que es la Europa, que no está en la Unión Europea, un 17%, 16% África, que ya ha dejado de caer por fin, y en Asia un 7%, es decir, que han tenido un año muy bueno. ¿Qué más ha sucedido en el año 2025? Pues han tenido un viento de cara, como en otras compañías. En este caso ha sido el tema de la depreciación del dólar respecto al euro. Claro, y me diréis, volviendo a la gráfica, a la tabla de antes, si tiene un 60% de facturación en euros, luego otro 17% lo tiene en otros países de Europa que no son euros y no tiene nada en Estados Unidos, ¿cuál es el problema con el dólar? Bueno, pues el tema aquí con el dólar es que tiene Carelia mucha caja neta y ellos la tienen invertido casi todo bueno, no casi todo, pero una parte muy importante en dólares, ¿no? En
en dólares para, pues no sé, en bonos soberanos, letras del tesoro del gobierno americano a 3 meses, a 6 meses, etcétera, cosas así. Fondos monetarios a muy corto plazo, de renta fija a muy corto plazo. Y esto, pues claro, si tienes 800 y pico millones en estos activos y se te deprecia el dólar un 13% respecto al euro, pues les ha drenado en este caso un 22,1 millones, ¿no?, de valoración de esta caja neta. Pero bueno, al final hay años que le beneficia y años que le perjudica. Yo creo que no nos podemos quejar de que estén en dólares, ¿no? Podrían tenerlo, no sé, en cualquier divisa random de Latinoamérica. Luego, claro, también el hecho de que haya caído los tipos de interés en el año pasado, ¿no?, pues también les ha perjudicado porque ellos reciben pues unos 20 millones anuales de intereses de esta caja neta, ¿no? Aparte de lo que ganan de limpios del negocio del tabaco, que es más o menos 100 millones, pues reciben otros 20 millones de esta caja neta. Pero hay que decir que en 2026 pues sí que ha subido el Euribor y demás, ¿no? Que al final los tipos del Banco Central Europeo pues no es al que suele ir ligado los productos de los fondos y eso, ¿no? Entonces probablemente pues ganarán más intereses en 2026. Y tenéis la cuenta de pérdidas y ganancias de Carelia desde 2002. Al final, arriba del todo, la facturación incluyendo impuestos. Los impuestos especiales al tabaco junto al IVA representaron un 79% del total en 2025, que al final pues eso está casi en máximos históricos, pero estabilizado desde 2019. Luego lo importante en Carelia, desde el punto de vista de sus gastos, yo he destacado las materias primas y los salarios. Al final las materias primas pues ha pesado un 43% en 2025, un pelín más que en 2024, pero por debajo del máximo de 2023. Habrá que ver cómo va evolucionando, aunque bueno, en este negocio se va repercutiendo el precio, ¿no? Lo quieras o no, porque los estados te suben los impuestos. Luego los salarios sí que se han mantenido ahí en un 9% de la facturación, ligeramente por debajo de otros años y desde luego por debajo de lo que representó en 2004, ¿no?, que era un 14%. Quiere decir que Carelia todos los años o casi todos los años sube los salarios a sus trabajadores, reparte bonus, etcétera. Es decir, que para lo que es Grecia, que es un país donde los salarios casi no han crecido en los últimos 20-25 años, pues Carelia es como que es, a ver si que se me entienda bien, una suerte de multinacional perfecta a efectos del empleo, porque contrata empleados. Este año, por ejemplo, ha contratado casi un 5% más de plantilla y encima sube los sueldos. No es muy estable, no despide, etcétera. Entonces, bueno, que es importante ese dato. Y luego también, pues eso, no hay casi extraordinarios. El año pasado sí que hubo uno pequeño por deterioro de un activo tangible, físico, que bueno, lo sumado eran 2-3 millones al beneficio operativo de 2024, pero no ha tenido casi extraordinarios. Luego, si por debajo del beneficio operativo, pues tenemos por un lado la depreciación o apreciación por cambio de divisas, que en este caso no es por los resultados, digamos, del tabaco, de su negocio principal, sino de estos activos que tiene, de estos 845 millones que tiene de activos financieros, entre efectivo, bonos del Estado, bonos corporativos, etcétera. Y pues eso, parte está en dólares o en otras divisas y se puede mover. Entonces, bueno, este año le ha tocado que se deprecie 22 millones, pero el año pasado pues se apreció, entre comillas, gratuitamente 14 millones, ¿no? Pues bueno, ya hay años mejores, años peores. Pero no veo yo mala cosa el que el riesgo puestos a tenerlo sea con dólares. También hay que tener en cuenta que en dólares pagan más intereses, entonces son pros y contras. El dólar tiene riesgo divisa, pero a la vez pues te paga más que en euros, ¿no? Bastante más, ¿no? Luego pues nada, al final los impuestos se mantienen en un 22% de media, el impuesto sobre sociedades, que bueno, la verdad es que Grecia lo ha ido bajando bastante. Y actualmente pues eso, está en un 22%, aunque eso es la media de toda la empresa. Las acciones se han mantenido totalmente estables, el número de acciones en circulación desde 2002, así que bueno, en ese sentido he puesto el beneficio por acción, pero no ha variado nada respecto al beneficio neto. Y respecto al dividendo, pues eso, suelen repartir, salvo que haya caído mucho un año en bolsa, como por ejemplo 2009 o 2010, suelen repartir un 35-40% de los beneficios en dividendos. ¿Qué hacen con
con el resto de los beneficios, pues lo ahorran. Lo ahorran, no es lo más eficiente del mundo que te paguen un 3-4% de interés, pero bueno, es lo que hace Carelia, es el holding de la familia y hay que contar con ello, ¿no? Aquí tenéis la evolución de los activos financieros netos de la compañía entre 2004 y 2025. Como veis, pues han crecido muchísimo. Pues claro, si al final tu beneficio crece, fijaos, desde 16 millones en 2002 a 103 millones en 2025 y encima solo repartes el 40%, 45% de media, pues claro, este año, entre 2024 y 2025, pues han acumulado otros 50 millones más de caja neta, por así decirlo, que está bien porque al final el beneficio operativo ha crecido eso un veintitantos por ciento y la caja neta ha crecido otros 50 millones, pues oye, para la valoración mejor que mejor, aunque bueno, en este caso la verdad es que mucho tendría que subir para que te salga a vender, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que es lo que me decía parte de la audiencia, ¿no? Cuando publiqué el análisis de Carelia, ¿no? Lo típico de, bueno, pero nunca ha habido ningún catalizador para que el valor aflore. Yo, claro, si hubiese habido un catalizador no estaríamos hablando de Carelia, ¿no? Al final, pues ha pasado con otras empresas, tipo el Egnor, ha pasado con Corporación Financiera Alba. Seguro que bueno, habrá más casos así, que al final hay veces que hay que tener un poco de paciencia. Mientras tanto, la compañía cada año, pues es eso, si en bolsa capitaliza creo que eran 1.045 millones ahora mismo, incluso después de la subida, pues si cada año entre lo que genera el negocio, que son unos 100 millones, y los intereses de estas inversiones, son los intereses, porque luego está la parte que está invertido en fondos que se revalorizan pero no te lo tienen en cuenta. Pues son 120 millones al año, pues ya te está dando un 10 y pico, ¿no?, de rentabilidad, y teniendo ahí es eso, pues el 80-90% de la capitalización bursátil en efectivos y equivalentes, ¿no? Recientemente la empresa ha empezado también a cotizar en una de las bolsas de Alemania y también ha empezado a estar disponible en Interactive Brokers, ya se puede comprar. A mí la verdad es que me resultaría más cómodo tenerlas ahí, pero bueno, tengo la cuenta de Giro únicamente para estas acciones, pero lo que tampoco voy a hacer es vender con ganancias para pasarlas a Interactive. Sería lo más cómodo, pero bueno, la verdad es que tampoco no lo voy a hacer, pues tampoco me molesta el tener la cuenta de Giro, que también te da esa flexibilidad por si algunos países no te lo cubre Interactive. Y nada, espero que os haya resultado interesante la actualización. Desde luego a mí el seguir a Carelia pues me parece muy chulo, aunque no te interesen las inversiones o incluso si no inviertes en este tipo de negocios por lo controvertido del mismo, ¿no?, del tabaco. Pero bueno, en cualquier caso, justo un oyente me recordó ayer que había ya publicado el informe anual. Yo me suelo meter casi todos los días, pero es verdad que justo ese día no lo había visto, estaba liado publicando otros resultados y tal, y no lo vi, así que digo, mira, pues hoy, de hecho, hoy iba a ser mi día de descanso, pero me hizo ilusión y digo, oye, pues en vez de descansar voy a estudiarme el informe y voy a refrescar todo y a haceros este vídeo. Así que nada, espero que os haya resultado interesante y nos vemos ya para el próximo vídeo.